Introducción. La historia oral es un puente entre el pasado y el presente, que da voz a quienes han sido excluidos de los relatos oficiales. A través de testimonios y entrevistas, este método rescata vivencias personales y muestra el impacto humano de los grandes eventos históricos. Además, en la educación transforma el aprendizaje en una experiencia viva y significativa, conectando a los estudiantes con las emociones y perspectivas del pasado. Este texto analiza cómo la historia oral enriquece la investigación y el aprendizaje histórico, preservando memorias esenciales para las generaciones futuras. Contexto general y su importancia. La historia oral se define como el método que utiliza entrevistas para recopilar los recuerdos y experiencias de personas que vivieron o presenciaron eventos históricos. Este método es invaluable porque nos ayuda a rescatar las voces de quienes no suelen aparecer en los documentos oficiales, como mujeres, campesinos, trabajadores o grupos marginados. Más allá de los registros escritos, la historia oral da acceso a una dimensión humana y emocional que a menudo se pierde en los relatos tradicionales. Es importante recordar que aunque las narrativas orales existen desde tiempos inmemorables, como en las culturas indígenas, la historia oral como método académico cobró relevancia en el siglo XX. Historiadores como Paul Thompson y Alexandro Portelli promovieron su uso para enriquecer los estudios históricos. La clave de este enfoque está en que democratiza la historia, le da un espacio a quienes han sido excluidos de los relatos oficiales, permitiendo que su memoria quede registrada para futuras generaciones. Las principales ventajas de la historia oral está su capacidad de capturar perspectivas únicas y personales. Permite estudiar temas como movimientos sociales, cambios culturales o crisis económicas desde la experiencia de quienes los vivieron. También ayuda a conectar generaciones, ya que rescata las tradiciones orales que han sido parte de las culturas por siglos. Sin embargo, este método también enfrenta desafíos. La memoria humana es subjetiva y puede ser imprecisa debido al paso del tiempo, las emociones o incluso el deseo de reinterpretar los hechos. Por eso, los investigadores contrastan los testimonios orales con otras fuentes, como documentos oficiales, registros audiovisuales o fotografías. Aunque la memoria puede no ser perfecta, es un recurso valioso porque refleja cómo las personas. Ejemplos de su aplicación e investigaciones históricas. Un ejemplo fascinante del uso de la historia oral es su aplicación para entender el impacto de las guerras en las comunidades. Por ejemplo, los testimonios de los impactos de las guerras, los sobrevivientes del Holocausto, han sido esenciales para documentar no solo los hechos, sino también las emociones, los miedos y las esperanzas de quienes enfrentaron esa tragedia. Otro caso es el estudio de movimientos sociales, como el de los derechos civiles en Estados Unidos. Los testimonios de los activistas y participantes permiten comprender cómo se organizaron, qué estrategias utilizaron y cómo enfrentaron la discriminación. Además, en comunidades indígenas de América Latina, la historia oral ha sido la clave para preservar las tradiciones, mitos y conocimientos ancestrales que no están registrados en documentos escritos. La historia oral como herramienta educativa. En el ámbito educativo, la historia oral es una herramienta poderosa para hacer que el aprendizaje de la historia sea más dinámico y significativo. Al escuchar testimonios reales, los estudiantes pueden conectar emocionalmente con el pasado y comprender que la historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, sino una red de experiencias humanas. Por ejemplo, un maestro puede invitar a un miembro mayor de la comunidad para que comparta cómo era la vida en su juventud. Este tipo de actividades permite que los estudiantes vean los cambios sociales y culturales de manera tangible. Además, fomenta la empatía, ya que los relatos personales muestran cómo los grandes eventos históricos afectaron la vida cotidiana de las personas comunes.
proyectos escolares y habilidades que fomenta. Una forma excelente de integrar la historia oral en la educación es a través de proyectos donde los estudiantes entrevistan a personas mayores, como sus abuelos o vecinos. Este proceso no solo los motiva a investigar, sino que también desarrolla habilidades como la escucha activa, el análisis crítico y la escritura. Al transcribir y analizar testimonios, los estudiantes aprenden a identificar patrones, comparar perspectivas y contextualizar las experiencias individuales dentro de un marco histórico más amplio. Además, estas actividades fortalecen los lazos comunitarios y familiares, ya que fomentan el diálogo entre generaciones. La historia oral, entonces, no solo enseña historia, sino que también fomenta competencias emocionales y sociales. Reflexión sobre su impacto en la enseñanza. El uso de la historia oral también muestra a los estudiantes que la historia es diversa y que las experiencias individuales son igualmente válidas que los relatos oficiales. Esto es especialmente importante en contextos multiculturales donde la historia de diferentes grupos étnicos, culturales y sociales deben ser reconocidos y valorados. De esta manera, la historia oral no solo educa, sino también promueve los valores como la inclusión y el respeto por la diversidad. La preservación de la memoria colectiva. Hoy en día, la historia oral juega un papel crucial en la preservación de la memoria colectiva. En un mundo donde las tradiciones y formas de vida cambian rápidamente debido a la globalización, los relatos orales nos ayudan a mantener vivos aspectos importantes de nuestra identidad cultural. La tecnología ha sido un aliado en este proceso. Las entrevistas pueden grabarse en video o audio y compartirse en plataformas digitales, lo que facilita su acceso y preservación. Proyectos como los archivos de historia oral de universidades y organizaciones internacionales han permitido construir bancos de memoria que serán útiles para futuras generaciones. Su uso en justicia social y reparación histórica. En muchos países, los testimonios orales han sido fundamentales para procesos de justicia social y reparación histórica. Por ejemplo, en Sudáfrica, las declaraciones de las víctimas del apartheid recogidas por la Convención de la Verdad y la Reconciliación no solo ayudaron a reconstruir los hechos, sino también a sanar heridas colectivas. Del mismo modo, en América Latina, los testimonios de víctimas de dictaduras han sido clave para documentar violaciones a los derechos humanos y buscar justicia. La historia oral no solo registra el pasado, sino que también se convierte en un instrumento de cambio social. Reflexión sobre su valor cotidiano. Más allá de los proyectos académicos o políticos, la historia oral sigue viva en nuestra vida cotidiana. Las historias que los abuelos cuentan a sus nietos, las narraciones familiares en reuniones o los relatos compartidos en festividades son ejemplos de cómo seguimos construyendo nuestra memoria colectiva. Estas narraciones refuerzan nuestra identidad y nos recuerdan de dónde venimos. Conexión entre pasado, presente y futuro. La historia oral no solo mira hacia el pasado, también nos invita a reflexionar sobre el presente y cómo queremos construir nuestro futuro. Al escuchar las voces del pasado, aprendemos lecciones valiosas sobre los errores que no debemos repetir y sobre los valores que debemos preservar. En este sentido, la historia oral es una herramienta para entendernos mejor como sociedad y proyectar un futuro más inclusivo.